En 6 meses se realizarán las elecciones para alcaldes, prefectos, concejales, consejeros y vocales de juntas parroquiales. Está con nosotros César Monge, director nacional de Movimiento Creo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, y listo para dialogar con el Ecuador. Creo, como un movimiento político nuevo, pues aspira a captar, entre otras cosas, la presidencia de la República, y ya lo intentó por primera oportunidad. ¿Aspiran también a captar la alcaldía de Guayaquil? Creo, después de la última elección, 2 semanas después de la última elección, emprendió una gira por todo el Ecuador. Acabamos de terminar nuestra segunda gira, casualmente, inclusive viajando fuera del Ecuador para trabajar con los hermanos migrantes, que también son parte de esta estructura. Y nuestra visión, nuestro objetivo desde el inicio del trabajo político de este año ha sido preparar a la organización, fortalecerla en la estructura, fortalecer el trabajo territorial, fortalecer sus bases para tener cuadros, para participar en todos los puestos de elección popular. Ese ha sido mi compromiso como presidente nacional de Creo, y ese es el camino que nosotros estamos llevando adelante, insisto, en todo el Ecuador, porque nosotros somos la primera fuerza política de oposición nacional, ganado en los votos, así en las urnas, y no hay otra manera de trabajar sino que en esa vía. Ahora sí, se dirá que si Creo lanza un candidato para alcalde va a perjudicar a Nebot y va a beneficiar al candidato de Alianza País. Pero con ese razonamiento resulta que Creo no puede lanzar candidato. Entonces, lo lógico no sería que Nebot haga una alianza con Creo, por ejemplo, para la prefectura, o es que Madera de Guerrero se cree autosuficiente, o es que no ha habido otro contacto después de las elecciones. ¿Qué posibilidades hay? Yo no puedo hablar por otras organizaciones, yo hablo en nombre de Creo. Nosotros estamos llevando adelante el proceso que acabo de mencionar. Finalmente será la Asamblea Nacional de Creo, porque tenemos instancias internas democráticas, la que decida, de alguna manera, la decisión con respecto a qué cuadros, en qué puestos y qué diálogos se llevan adelante. Pero con respecto al tema Guayaquil, yo diría que pocas semanas también después de la última elección, el líder del Partido Social Cristiano, me refiero al alcalde Nebot, fue muy claro en su posición, salvo que luego la modifique. Lo que nosotros hemos leído, usted y yo y los ecuatorianos en la prensa, es que el alcalde Nebot no busca o no le interesa alianzas para fines de las próximas elecciones en Guayaquil. Yo no estoy criticando aquello, simplemente estoy diciendo que esa es la posición de ellos y tienen derecho a pensar así si es que esa es su estrategia. La estrategia de Creo, que es de alguna manera sobre la organización que me estoy refiriendo en este momento, es unir a la mayor cantidad de ecuatorianos en todas las provincias del Ecuador que quieran trabajar por un objetivo común, que es un mejor país, un país más justo, un país con mayor producción, con mayor oportunidades, tal cual lo mencionaba y lo establecía muy claramente Guillermo Lasso en la campaña presidencial. Y eso es lo que seguimos haciendo, y en esa línea nosotros vamos a trabajar, porque creemos en un tema de unidad nacional para conseguir objetivos. Ahora, en todo caso, pues las opciones más fuertes en Guayaquil son Madera de Guerrero y Alianza País. El presidente Correa ha dicho que si el alcalde Nebot es reelegido por tercera vez va a ocupar la alcaldía 18 años. Y que Nebot puede ser alcalde 18 años porque él solo va a ser candidato, no candidato, sino presidente por 10 años y nada más que eso. Pero resulta que este sistema lo inventó la Revolución Ciudadana, que en el artículo 10 del régimen de transición establece que el periodo de gestión de los dignatarios electos con las normas del régimen de transición se considerará el primero para todos los efectos jurídicos. Es decir, que para las elecciones del 2009, que se aplicó el régimen de transición, quedaron 0 kilómetros. Correa, que había sido elegido en el 2006, y Nebot en el 2010. A ambos los beneficia, y eso ya se sabía desde hace 5 años. ¿Cuál es su comentario al respecto? Mira, yo creo que no es bueno olvidar las cosas que se dicen y las cosas que se hacen. No voy a utilizar la palabra prohibido olvidar, porque como están las cosas, de repente me llega alguna notificación. Pero no es bueno olvidar, pongámoslo así. ¿A qué me refiero con esto? El presidente Correa habla de doble discurso, y yo llamo al Ecuador a que haga una pequeña reflexión. ¿Dónde estaba el presidente Correa
Correa cuando el presidente Chávez se reelegía 1, 2, 3 y 4 veces? ¿Por qué no hacía una crítica en ese momento? ¿Por qué hace una crítica ahora y acusa a otros de doble discurso y en su momento no decía nada? Y que no nos vengan a decir que lo que pasa es que era otro país, porque entonces no había cómo hablar por el tema de soberanía. Porque hay no aspirantes a líderes regionales, sino líderes mundiales, como Lula da Silva. Y voy a leer literalmente lo que dijo Lula da Silva hace pocos meses. Dice: la Constitución de Venezuela permite que Chávez sea candidato por 4ª vez, pero cuando él pierda, los adversarios también podrían presentarse cuantas veces quieran, y eso no creo que sería bueno. Cuando uno cree en unos principios, uno lo dice, fuera de sus amistades o de su conveniencia. O recordemos lo que dijo Rafael Correa ante Jorge Ramos en Univisión, en una entrevista, cuando le hablaron de Cuba, por ejemplo, donde desde 1959 no existe alternancia alguna, es decir, es una persona la que lidera, ¿no? O el hermano, que al finalmente es lo mismo. Y cuando le preguntaron a Rafael Correa sobre esto, dijo, bueno, en Cuba existe una especie de democracia, y entonces ahí no critica el tema de que no exista alternancia en el poder. Entonces, ¿de qué discurso nos está hablando el presidente Correa? ¿O de qué doble discurso nos está hablando? Cuando él también ha callado en casos donde evidentemente hay doble discurso. Yo quiero decir algo que usted lo mencionó aquí. A mí no me gusta lo que dice la Constitución sobre el tema de la reelección, pero esa es la Constitución que creó y luego promovió al Ecuador, Alianza País y el presidente Correa. Claro, en efecto, para las elecciones del año pasado, Guillermo Lasso propuso que se elimine la reelección presidencial consecutiva. Así es. Pero la Constitución está vigente y establece que se pueden reelegir una vez máximo tanto el presidente como alcaldes y prefectos. Entonces hay que mantener las reglas del juego. A ver, primero que no nos digan, cuidado, va a salir aquí Alianza País a decir que eso fue lo que decidió la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos lo que dijo el presidente de la Asamblea Constituyente, de Alianza País, me refiero a Alberto Acosta, con quien yo no puedo quizás coincidir en todo, pero respeto su opinión. Pero alguien de la bancada de ellos, o del grupo de ellos, dijo claramente, en el 2007, en Diario Hoy, aquí lo recogí, dice que no haya reelección inmediata para que el gobierno de turno en la campaña no se beneficie con los recursos públicos, que fue justamente lo que creo denunció ante el CNE y que el presidente Domingo Paredes del CNE reconoció públicamente. Pero al final del día, insisto, la Constitución y esta situación, que parece que no le gusta Alianza País ahora, fue creada por ellos mismos. A mí no me gusta, por ejemplo, que en San Borondón, que es donde yo vivo, hay un alcalde por 17 años y ahora quiere pretender llegar a los 21 años en el poder. Pero ¿sabe quién es el responsable de que eso suceda? Alianza País y el presidente Correa. Así que hablemos claro ante el país quiénes tienen doble discurso y quiénes son los responsables de esto. Ahora, pasando a otro tema, aunque está un poco relacionado. Hace unos días Guillermo Lasso hizo un llamamiento para que haya un candidato de unidad para la alcaldía de Quito. ¿Es esto factible? ¿El alcalde Barrera acaso no tiene la aureola de invencibilidad del alcalde Nebot? Bueno, yo creo que es absolutamente factible generar una plataforma de unidad en torno a un buen candidato. Yo lo vi y trabajé en ello también en la elección anterior. Es decir, Guillermo Lasso dijo, aquí estoy, se la jugó por el país, puso el pecho a las balas, a pesar de que mucha gente decía que iba a sacar el 1%, el 2%, etcétera, etcétera, y se generó una plataforma de unidad alrededor de él, de 50 organizaciones y movimientos políticos en todo el Ecuador, y eso, entre otras cosas, por supuesto, generó que creo pudiera ser lo que es hoy, una verdadera organización nacional, hoy primera fuerza de oposición a nivel nacional. Ahora, ¿en Quito es esto posible? Bueno, yo soy guayaquileño, yo no soy quiteño, pero viajo mucho a Quito y también pues trabajo políticamente en Quito, y yo creo que es absolutamente factible, por dos razones. Primero, porque creo que hay una buena cantidad de quiteños que no están de acuerdo con esta alternativa actual, y segundo, porque creo que hay muy buenos candidatos y creo está trabajando, conversando también con otras fuerzas políticas para trabajar en una plataforma, por qué no decirlo, de unidad, pero más importante que eso, para plantearle a Quito otra alternativa que yo creo que es lo que los quiteños y todos los ecuatorianos, porque Quito es la capital de todos, nos merecemos. Ahora, el próximo proceso electoral, por su amplitud y profundidad, la cantidad de dignatarios que se eligen, es vital para una organización política nueva, como creo es su segunda elección en la cual participa. ¿De qué manera los puede afectar esta situación de las reelecciones en masa? Porque más o menos eso es lo que se viene.
Bueno, primero que nada, hay unas declaraciones el día de hoy de Alianza País en el diario El Universo que asumo son correctas, un poco diciendo, bueno, como Nebot tiene más tiempo que el nuestro, entonces dejemos o impulsemos quizás que haya reelección por sobre lo que dice la Constitución para que entonces el nuestro tenga el mismo tiempo del que tiene Nebot. Realmente esto es una cosa de manicomio, es de locos que en el Ecuador se manejen los principios de esta manera. Es decir, parece que estuviéramos en la secundaria o en el recreo del colegio. Que hay que ser serios con este tipo de cosas. Nosotros tenemos un principio en Creo, nosotros creemos fervientemente en la alternabilidad del poder, en la alternancia política, y sí, esta es una elección compleja, esta es una situación complicada, pero yo hago eco, ¿no, verdad? Y sé que estamos hablando política y no de religión, pero yo hago eco a las palabras del Papa. Hace unos días, el Papa Francisco, que dijo, señores, tienen que involucrarse en la vida del país. Si hay cosas como las que estamos mencionando ahorita, que no nos gustan, no balconiemos nuestra vida, no veamos las cosas desde el balcón, bajemos a la calle, involucremos, participemos, porque esa es la única manera de detener que estas cosas sigan sucediendo y que haya doble discurso de los políticos de un lado y del otro lado. Así claro, que ese es el llamado de Creo. Justamente en esto de las elecciones. Y ese problema es que de acuerdo con la Constitución y el Código de la Democracia está terminantemente prohibida la propaganda oficial a todo nivel de gobierno, es decir, de presidentes, alcaldes y prefectos, pero realmente eso no se cumple. En lo absoluto. Eso no se cumple y eso lo han reportado los observadores, los veedores internacionales en las elecciones tanto del 2009 como en las del 2012. Ahora, ¿cómo enfrentar la contienda de esta manera si no se cumple con la Constitución ni con el Código de la Democracia y solamente los que se reeligen tienen derecho a ser... No es que tienen derecho, o sea que en la práctica son los que hacen. Bueno, por eso, Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente, dijo claramente, una opinión con la cual yo coincido, ¿verdad?, que este esquema creado por Alianza País y el presidente Correa iba a generar este abuso que usted menciona. Bueno, ya sabemos qué pasó con Alberto Acosta, ¿no? Por decir estas cosas lo mandaron a Siberia política, ¿no? Pero esta es la realidad. Es decir, a mí no me gusta, pero esta es la realidad. Lo que no podemos es decir, va a estar muy complicado, va a ser muy difícil, van a abusar, como ya sabemos que abusaron la ocasión anterior, y entonces no podemos hacer nada. Aquí hay que meterle más fuerza, aquí hay que meterle más ñeque. Si la cosa está en contra, si el camino está cuesta arriba, no queda más que sumar esfuerzos, hacer una unidad para cambiar esto. Unidos por el Cambio es la causa de Creo en estas elecciones, porque nosotros creemos que estas cosas no pueden continuar, pero la única manera es pelearla e involucrarnos en los temas. Ahora, la Constitución y la ley también prohíben que se haga propaganda electoral con recursos privados durante la campaña electoral, pero no antes de la campaña o cuando alguien no es candidato. Por eso nadie se quiere declarar candidato antes de hora. Entonces, en la práctica también se produjo eso y Guillermo Lasso lo hizo también, así como vemos que el alcalde se hace propaganda desde ahora y el presidente se hizo propaganda desde antes de las elecciones y Guillermo Lasso se hizo propaganda desde antes de ser candidato. Pero ¿qué efecto realmente tiene esa compensación de esta publicidad anticipada? ¿Tiene realmente un efecto para las elecciones o es demasiado prematura y termina disipándose? A ver, yo primero que nada creo que vale la pena dividir o separar dos cosas, ¿no? ¿Verdad? Una cosa es que un ciudadano, ¿no, verdad?, cumpliendo con la ley, lo que establece la ley, trate de posicionar su nombre previo a un proceso electoral, cuando no hay ninguna prohibición, y utilice sus propios recursos, ¿verdad? Cada uno es libre de utilizar sus recursos como quiera, ¿verdad? Ese es un escenario. El otro escenario, ¿no, verdad?, es que venga determinado político, ¿verdad?, que utilizando la pantalla de estoy promocionando mis obras o estoy promocionando mi trabajo, haga lo mismo con recursos públicos. Yo creo que son dos cosas completamente diferentes. Ahora, ¿tiene esto un efecto? Bueno, yo creo que en comunicación, cada vez que alguien comunica su acción, está presente en las pantallas, etcétera, etcétera, evidentemente tiene un efecto, sin duda. Yo creo que lo importante aquí es cuáles son las reglas, cumplirlas, pero lamentablemente, y esto sí es verdad, quienes estén en funciones y busquen una reelección, ¿verdad?, en el caso de que utilicen recursos públicos, ¿no, verdad?, siempre van a tener una ventaja, ¿no? Y entonces volvemos al tema del inicio de la entrevista y por qué este sistema creado por Alianza País es perverso. César Monge, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo.